¿Estás dispuesta a aprender a plastificar flores y pétalos prensados para hacer estas maravillas con resina? ¡Oh, sí! Pues mira el vídeo. Quedaron bien, ¿verdad? Pues espera a ver lo que puedes hacer con estas flores, que seguramente que ya habrás visto en mis redes Arteclar. ¿Que no estás suscrito? Pues corre a suscribirte para no perdértelo. En este vídeo vas a ver el uso más básico de una plastificadora que puedes utilizar con papel y especialmente para utilizarlo con flores prensadas. Ya visteis en este vídeo cómo prensarlas y cómo quedarán maravillas de llaveros, dijes, colgantes y aretes con todo lo que se puede hacer plastificando las flores. Verás que es muy sencillo. Y al final del vídeo os llevaré a nuestra particular sala de los horrores, donde verás todo lo que tienes que evitar para que te salga bien. Mi nombre es Gabriel, esto es Arteclar y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. ¿Y por qué una plastificadora para trabajar con resina? Como sabéis, la mayoría del contenido de este canal está dedicado al uso de resinas sintéticas, y al trabajar con resina y fotos, con el plastificado tenemos una triple ventaja. 1. Protegemos la foto para que el papel no se humedezca y evitar manchas al verter la resina. 2. Aportamos rigidez y consistencia para que el peso de la resina no doble nuestra pieza, evitando que tengamos que poner una base rígida debajo en piezas pequeñas. Y 3. Y además, y esto ha sido todo un descubrimiento, te permite plastificar flores secas prensadas. Con esto proteges la flor de la humedad de la resina, le aporta rigidez y te abre un abanico inmenso de posibilidades. Muy, pero que muy recomendable. ¿Qué es una plastificadora? Te encantará saberlo. Pues para los que nunca habéis visto nada así, una plastificadora es una máquina que funciona con electricidad y que se usa con unas fundas de plástico flexibles impregnadas en un tipo de pegamento. Dentro de las fundas se mete un papel o unas flores bien prensadas. Luego se dobla el plástico de la funda para que las flores queden dentro y se introduce en la plastificadora. Al calentarse la plastificadora, alcanza una alta temperatura que hace que el pegamento que recubre la parte interior del plástico se funda y se quede pegado al papel o a las flores, adquiriendo cierta rigidez. Existen distintos tipos de plastificadoras según su tamaño y sus funciones. El tamaño de la plastificadora depende del tamaño del papel para el que está pensada. Generalmente suele ser tamaño DIN A4, que es el tamaño folio u hoja de fotocopia, o DIN A3, que es el tamaño cartel, más grande. Si el papel queda cubierto por ambas partes, estamos hablando de plastificado, que es lo que vamos a hacer nosotros. Mientras que si solamente se plastifica por una cara, hablamos de laminado, el cual puede ser en caliente o en frío, y no todas las plastificadoras tienen esta opción. Como son máquinas que se utilizan básicamente en papelería, generalmente suelen ir acompañadas de un troquel para redondear las esquinas y de una guillotina para cortar el papel con gran precisión. Hecha esta sencilla explicación, pasamos a ver cómo se utiliza esta plastificadora básica y barata que compré en Amazon por 30 euros. Nosotros le vamos a dar un uso muy básico para plastificar papel y sobre todo para plastificar flores prensadas para nuestros trabajos con resina epoxi y resina UV. Lo primero que debemos hacer es introducir el papel o las flores prensadas en el interior de la funda. La funda puede venir sin ninguna especificación, como es el caso de estas que acompañaban a nuestra plastificadora, o bien con indicaciones como el tamaño de la funda o el grosor de la funda, que se mide en micras. Esta es de las más finas, de 80 micras, pero las hay de 100 y hasta de 125 micras, las más gruesas. El tono de transparente elegido, más brillante o más opaco, dependerá del trabajo que quieras realizar, al igual que el grosor.
La funda trae un extremo abierto y otro cerrado, por tanto hay que abrirla por el extremo que nos lo permite. Encontrarlo en esta funda sin especificaciones es más difícil, pero con fundas como estas, que tienen marcas de agua, podemos saber más fácilmente por dónde abrirla, por la parte contraria a la punta de la flecha que está en la marca de agua, ya que la flecha nos indica la dirección en la que debemos de introducir la funda en la plastificadora. La flecha quedará apuntando a la plastificadora y la parte con las marcas de agua será la cara superior, que es la que mira hacia arriba. Una vez abierta nuestra funda, comprobarás que en la parte interior, por la que va el adhesivo, no es tan lisa ni suave. Así se agarrará mejor lo que quieras poner. En el caso de plastificar un papel, solo debes de colocarlo bien centrado. Con el papel DIN A4, que es el tamaño folio o de fotocopia, queda un borde sin cubrir de unos pocos milímetros. Así quedará cubierto todo el papel. En el caso de los pétalos, flores o pequeños trozos de papel, hay que tener estas precauciones. 1. Dejar un espacio suficiente entre flores y pétalos para luego poder recortar con comodidad alrededor. Y 2. Cerrar el papel rápidamente y de una sola vez para que la electricidad estática del plástico de la funda no atraiga las flores a la parte de arriba y queden descolocadas o montadas. No es ninguna tontería, ya veréis por qué os lo digo en la parte final de las catástrofes. Pues una vez cerrada la funda, nos vamos a plastificar. Oh sí. El plastificado. Nuestra plastificadora básica trae un botón de encendido y apagado y una palanquita en la parte posterior para poder sacar hacia nosotros la hoja doblada o atascada, si ocurriera esto. Pues bien, la encendemos durante un par de minutos para que la plastificadora se caliente y se encenderá un piloto rojo. Al cabo de 2 minutos, metemos nuestra hoja lo más recta posible, comprobando la distancia entre los extremos sin que toque ninguno de ellos. El resto del trabajo lo hará la plastificadora, que irá atrayendo por sí misma la funda. Todo esto sin necesidad de empujar ni de tirar por donde sale. Solo tenemos que vigilar que todo vaya bien. Al terminar de plastificar se encenderá un piloto verde y ya puedes apagar la plastificadora. Pero cuidado, aún estará caliente o muy caliente durante unos 15 minutos, por si acaso. A ver. En esta ocasión fue genial y quedan tus fotos, tus flores y tus pétalos listos para hacer todo tipo de trabajos con resina. Menos mal que no pasó lo que vais a ver en la sala de los horrores. Sí. Esto es lo que pasa cuando quieres plastificar flores prensadas, pero que tienen cierto grosor. Quedan zonas sin plastificar alrededor. ¡Qué horror! Y esto otro, cuando metes torcida o desviada la hoja más hacia un lado. Menos mal que puedo sacar la hoja y tirando con la palanca de atrás accionada. Eso sí, como un acordeón. Y cuando ves que no hay manera de que las flores no se sientan atraídas hacia la hoja de arriba debido a la electricidad estática, no las pegues. O si las pegas, deja secar el pegamento. Si no, ya sabes lo que pasará. Mira. En fin, que si te ha gustado este vídeo dame un like, suscríbete, activa esa campanilla para que te lleguen los próximos avisos de los vídeos de YouTube y comparte con todos los artistas que están interesados en tener esta información. Y para que recuerdes bien la lección, ahí van esas rimas arteclarias. Adelante con las rimas. Abre la funda, tesoro. Deja tus flores, cariño. Enciende el interruptor y espera 2 minutiños. Ya puedes meter la funda bien centrada y despaciño para que queden las flores plastificadas hoy mismo. Así luego yo te haré unos aretes divinos, un colgante, unos collares, un llavero que alucino. Puro placer y deleite para todos los sentidos.
Oh sí.